El acta de la sesión número 136 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 135 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Por favor, señor secretario, le pido que dé lectura a la cuenta. Correo del señor Rafael Loyola Domínguez, de la asociación. Quizás si el secretario hubiese prendido su micrófono, ustedes podrían estarlo escuchando. Vamos a partir de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Mi melodiosa voz. Oficio del Ministerio de Energía, mediante el cual informa acerca de la implementación y aplicación de la Ley 21.194, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario y distribución eléctrica. Hemos recibido además un oficio de don Juan Antonio Coloma Álamo, presidente de la bancada de la Unión Democrática Independiente, mediante el cual nos comunica que don Juan Fuenzalía Co reemplazará al diputado don Nicolás Nomangarriga para el efecto de la sesión del día de hoy. Una nota enviada por correo del señor Rafael Loyola Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, por el cual envía información respecto a la situación económica anticompetitiva que se genera a partir de las declaraciones de gas natural en calidad de inflexible por parte de las empresas generadoras que tienen centrales de generación eléctrica. Finalmente, señor presidente, una solicitud de audiencia del señor Jorge Vergara Castro, director de la Fundación Diálogos para la Naturaleza, con objeto de participar en la discusión del proyecto de ley Royalty. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de dar la palabra a los miembros de la comisión, tenemos un trámite pendiente desde el mes de enero, sí, que por fin el señor secretario se dignó a cumplir y que tengo en mis manos acá, que es la campana para la diputada Daniela Chicardini, que fue la presidenta de nuestra comisión durante los años 2019 y 2020. Así que por fin, muchas gracias, señor secretario, don Mauricio, por la gestión, pero le voy a entregar la campana a la diputada Chicardini. Esta foto se la va a mandar a mi Paula. Ya. Muchas gracias, don Mauricio. Gracias a la diputada Chicardini. No sé si quiere decir algo la expresidenta de la comisión. No, presidente, solo que no haya usted pensado en su cabeza que era un mero trámite, ¿no? Pero solo agradecer por este presente. Yo creo que finalmente simboliza lo que fue también el trabajo y el compromiso que hicimos. No fueron 2 años específicamente, pero sí abusamos un poco del tiempo por las distintas situaciones que estábamos viviendo también en la Cámara, pero solo agradecer. Y ojalá que se pueda mantener bajo su mandato también como presidente este fair play, que yo creo que nos ha servido mucho para poder avanzar en temas que realmente le interesan a la población. Gracias, presidente. Muchas gracias. Por más que la diputada Chicardini ha tratado de irse a esta comisión, hay cosas que no se lo permiten, así que sigue siendo parte de la comisión y agradecemos por su trabajo cuando fue presidenta. Muy bien, voy a dar entonces la palabra a quien quiera referirse a algún tema que está en la cuenta. No, yo solo hacer un punto respecto de la cuenta. Sí, diputado Gaona. Respecto al oficio del Ministerio de Energía, sería interesante que lo programe dentro de estas próximas sesiones que vamos a tener, esa exposición respecto de cómo está implementando el tema de la rebaja de las utilidades, para ver cómo funcionó, si el reglamento está dictado y todo eso, y cómo eso se está incorporando al sistema tarifario. Y en segundo término, también si nos pudiese, también el Ministerio de Energía, actualizar respecto al tema de que cada cierto tiempo estamos revisando, que tiene que ver con el agotamiento del fondo de estabilización de precio de energía. Exactamente. Si pudiese esas dos cosas poder... Sí, por favor, señor secretario. No sé si me expliqué bien. No mucho, pero el señor secretario entendió, no se preocupe. Con mucha claridad, don Muchas Sergio. gracias. Solo comentarle que de acuerdo a calendario a la Comisión Nacional de Energía le queda aún una semana. Ya. Normalmente llega la última semana de cada mes, pero ellos han cumplido sagradamente con ese informe. Con el informe escrito, no, sí, no se lo he visto, pero no sé Sí. si existe la posibilidad de que hagan una perfecto. conversación. A eso Sí. no, si los informes mensuales yo también los recibo, así que... Oh,
Sí, respecto de este mismo tema de la cuenta sobre el oficio, vale la pena hacer notar que tiene que ver con la ley corta de energía que nosotros tramitamos acá el año 2019, por lo tanto es interesante porque se incorpora por primera vez este mecanismo de participación que fue aprobado en la iniciativa que legislamos acá primeramente en esta comisión, de la cual también soy autor y algunos de los que estamos acá somos autores, así que comparto con el diputado Cabano que en algún momento sería bueno que pudiéramos verlo en la agenda, que venga el Ministerio y nos dé cuenta respecto de cómo está avanzando ese procedimiento. Y respecto del tercer punto que usted nos leyó, señor secretario, hay que contestarle a la persona que lamentablemente el plazo de audiencia ya se encuentra expirado, pero que una vez despachado, espero aprobado el proyecto royalty al Senado, ahí quizás podría hacer la gestión para poder participar de esas audiencias. No sé si hay alguna otra palabra sobre la cuenta o puntos varios. El diputado Rebolledo tiene un punto vario. Señor secretario, por favor. No, lo que sucede es que envié por correo electrónico, por WhatsApp, un comparado que tiene cada uno de ustedes en su poder. Y tiene un error, no contemplé una indicación de los diputados señores Mulet y Velázquez, de tal manera que va a ser incorporada durante el curso de la tarde. Eso quería dejar claro. No se preocupe, a la sesión. Esa indicación, como cualquier otra que pudiéramos ir discutiendo acá, lo importante es que se cerrara el plazo para efectos de la construcción del comparado, que tiene un error también en el título, señor secretario, porque habla del proyecto de ley que declara interés nacional la explotación y comercialización del litio, y ese no es el título ni el boletín de este proyecto. Eso hay que corregirlo en el comparado. Estamos con algunos problemas, ¿eh? Perfecto. Es que estuvo muy ocupado consiguiendo la campana, secretario, se le pasaron estos detalles. Muy bien, entonces vamos a entrar en la orden del día. El objeto de esta sesión es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Como acordamos en la sesión del día lunes, la sesión del día de hoy tendrá como objeto revisar las indicaciones que han sido incorporadas hasta este momento, a fin de que las podamos conversar, discutir, evaluar, y que procederemos el día lunes en la sesión que será citada para tal efecto a votar todas y cada una de estas indicaciones hasta su total despacho. Entonces, antes de iniciar en particular la conversación sobre las indicaciones, quiero darle la palabra al señor ministro de Minería y Energía, porque él se excusó antes, me explicó que él nos podía acompañar ahora, pero que en paralelo la Comisión de Medio Ambiente está viendo el proyecto de ley sobre el cierre de centrales termoeléctricas, entonces no se va a poder quedar a acompañar completamente esta sesión. Entonces le quiero dar la palabra a él, entiendo que sí se va a quedar con nosotros el señor subsecretario. Sí, me dio mi jefe de bancada, pero muchas gracias, presidente. Saludo a todos los miembros de la comisión. Efectivamente tengo un tope de horario, entonces quiero aprovechar la oportunidad de excusarme. En algún momento, silenciosamente, voy a tener que retirarme y atender a la otra comisión, pero está el subsecretario Edgar Blanco conectado y él va a continuar en la discusión si a la comisión le parece bien. Y yo entiendo que el propósito hoy es que los autores de las indicaciones puedan ir presentándolas y explicando su sentido, y si me parece pertinente pediré en su momento la palabra para poder hacer preguntas o complementar el debate. Agradezco de antemano la buena disposición. Ok, muchas gracias, señor ministro. Entonces, si le parece bien, vamos revisando el comparado una por una las indicaciones. La primera de ellas es una indicación del diputado Eguiguren, que propone una sustitución al artículo único del proyecto. Entonces, le doy la palabra a usted, diputado Eguiguren, para que nos comente su indicación. Gracias, señor presidente. Presidente, esta indicación, bueno, primero que todo, después de todo lo que nosotros hemos revisado y hemos analizado, yo he llegado a la conclusión de que el royalty que estamos proponiendo, el proyecto que estamos proponiendo, no va a surtir ningún efecto real y concreto en las regiones, y la verdad que lo que puede ocurrir es que se espanten inversiones más que atraer inversiones. Y yo de verdad que lo que pretendo es que no sea Perú el beneficiario de las futuras inversiones y carpetas de inversiones que haya que atraer a este país, sino que seamos nosotros. Y por lo mismo, señor presidente, que bueno que si mi vista
no me engaña, está don Jaime Toa aquí, y la verdad que revisando, presidente, qué era lo mejor que se podía proponer, yo llegué a la conclusión, indagando para atrás, que el año 2004 el expresidente Ricardo Lagos propuso exactamente esta misma indicación. Y yo creo que no por provenir de un sector que no es el mío y del cual a lo mejor uno está alejado, uno no va a reconocer el tremendo valor y la adecuación que tiene esta indicación para el momento que estamos viviendo. Esta indicación, presidente, propone una compensación a favor del Estado de la explotación de la minería del orden del 3%, pero sobre la venta anual de los minerales extraídos. Y esa compensación se va a destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentran los yacimientos respectivos y donde se extraiga el mineral. Para la determinación de esa venta anual de los minerales extraídos, el explotador solo podrá deducir de la venta bruta el costo de adquisición de los bienes relacionados directamente con la extracción, procesamiento y venta de los productos, el costo de los fletes y seguros en que debe incurrir el explotador minero para transportar los productos y los gastos en que el explotador minero haya incurrido por concepto de remuneración de su personal, en fin, y asociados. Y la verdad es que, presidente, yo hago un llamado a todos los miembros, porque aquí no hay orgullo autor, de hecho yo lo que estoy haciendo es capturar, ¿no es cierto?, una muy buena propuesta, que en su minuto a lo mejor no tuvo piso, porque los tiempos han cambiado, los tiempos políticos son distintos, no tuvo piso en el 2004, 2005, pero hoy día yo creo que sí es muy atingente a lo que estamos viviendo, y de verdad resuelve el problema que nosotros queremos. Y yo hago un llamado a todos a que, si les interesa, la firmen junto conmigo. Esto está abierto, no hay ningún orgullo de nada aquí, sino el único propósito de poder convenir en una propuesta que sea lo más unitaria posible. Y con esto termino, presidente. Yo quiero recordar que en el mejor de los casos la industria de la minería está hoy día supeditada a una invariabilidad tributaria que parte el 2023, porque algunas empresas tienen hasta el 2029, por lo tanto hay tiempo para analizarlo, para revisarlo, y que en otro aspecto, entendiendo que este es un proyecto de verdad que quiere recaudar recursos para las regiones y no tiene un fin electoral, ¿no?, un fin político, debiera concitar el apoyo de todos, sobre todo porque su autoría no proviene ni siquiera de mi sector, sino del expresidente Ricardo Lagos, que de verdad yo creo que hoy día tiene mucha validez lo que él propuso el 2004, presidente. Gracias. Diputado Eguiguren, una pregunta. Más allá de la explicación que usted nos acaba de dar, el espíritu entonces es el 3% de las ventas, pero deduciendo de esas ventas ciertos costos, que terminan haciéndolo muy parecido a que sea en fondo un 3% de las utilidades, más que de las ventas. Los únicos costos que están hoy día, que hay que deducir, están aquí definidos, presidente, pero están muy bien descritos y son costos que están precisados. Entonces no es sobre la utilidad, sino sobre las ventas netas, salvo estos costos que están hoy día ahí expresamente definidos. Okay. Yo no sé si no sé si alguno de los parlamentarios quisiera hacer alguna pregunta al diputado Eguiguren, algún comentario a esta indicación. En telemático no veo ninguna mano levantada, acá tampoco. Sí, diputado, prenda. Yo no sé si está el diputado Juan Luis Castro ahí. No.
No está. Bueno, que el diputado Juan Luis Castro le interesó suscribir también esta indicación y apoyarla, pero bueno, será él el que lo diga, pero por eso quería saber si estaba ahí presente para... No está presente. Ya. Ok. Diputado Gaona, por favor, su micrófono. Ante la pregunta que hace el diputado Vidal, porque en realidad, sí, efectivamente, claramente la indicación lo que hace es cambiar el impuesto a un monto de las ventas por un monto bastante más razonable, y entiendo, lo que no me queda claro es que si es al EBITDA o al margen neto total, digamos. Entonces, eso, porque son montos distintos, quizás... Ok. Pero aquí no veo yo ni amortización ni impuestos. Al 3% de la venta neta anual de unidades. ¿Ya? Deduciendo todos estos otros costos. Yo lo que observo de lo presentado por el diputado Iguren, claramente el espíritu de su indicación está entendido por la comisión, por lo tanto no habiendo ninguna pregunta, él se entiende en el fondo el espíritu de lo que pretende modificar, más allá de la opinión que tenga cada uno de nosotros. Pasemos a la siguiente, que veo que no está el diputado Silver. ¿Esta sesión hasta qué hora es, presidente? Hasta que podamos revisar todas las indicaciones, ese fue el acuerdo. Dijimos, vamos a revisar el día miércoles todas las indicaciones sin límite de tiempo. Porque me dice el diputado Gaona que estoy acelerado. No estoy acelerado, quiero que revisemos bien todas las indicaciones y no nos quedemos pegados si no hay más preguntas. La siguiente es del diputado Silver. La voy a leer porque el diputado Silver no está. Dice que establece una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y litio equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Esta compensación deberá destinarse en partes iguales a, y pone tres consideraciones: a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas donde se encuentran los yacimientos respectivos donde se extraiga el mineral. B, la creación del Fondo de Reconstrucción Económica COVID-19 que tenga como objetivo reparar las gravísimas consecuencias económicas que ha acarreado la pandemia del COVID-19, poniendo especial enfoque en la recuperación del empleo con perspectiva de género, el apoyo y financiamiento de las pymes, entre otras, que determinará la ley que establezca su creación. Y tercero, a financiar una renta básica universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por COVID-19 decretado por el presidente de la República en fecha de XX. Lo que yo entiendo de esta indicación es que cambia el espíritu original del proyecto, que era dividir el 3% en dos fondos que tenían ambos un énfasis más bien de carácter regional, y aquí divide lo recaudado en tres fondos distintos, que son los que acabo de describir. Lamentablemente no está el diputado Silver para argumentar en favor de esto, no obstante hay otra indicación más adelante que tiene una mirada distinta, que también es del diputado Silver, por lo tanto también tenemos que preguntarle si él insiste o no con esta indicación, pero lamentablemente como no está, yo pasaría a la siguiente. Un comentario por el micrófono. Haga el punto, diputado Gaona, pero con su micrófono, diputado. Si la Secretaría nos puede ilustrar respecto de la admisibilidad de esto, en términos de que no solo, bueno, el proyecto tiene parte de dificultad por el tema de que fija un tributo, y segundo, que aquí además define el destino de ese tributo. Y los destinos de ese tributo son algunos de carácter general, pero otros de carácter específico. Entonces, yo no sé si desde la perspectiva de la admisibilidad esto tiene sustento o no. Señor secretario. Señor presidente, enfrentamos un fenómeno complejo que ya fue discutido en el primer trámite reglamentario y zanjado en el primer trámite reglamentario. Que a esta comisión no le cabe referirse a la admisibilidad del proyecto porque la sala ya lo zanjó. Y respecto a la admisibilidad de las indicaciones, es resorte del presidente declararlas admisibles o inadmisibles. Si algún señor o señora parlamentaria no está conforme con la calificación del presidente, lo hará presente en la sala y se someterá a votación y se votará. Cosa que tendremos que... Sí, pero cosa que corresponde, creo yo, por un tema de orden, que la vayamos viendo el mismo día, el lunes. Sí, correcto. Sí. Pero yo tengo una sola duda con respecto a lo que señaló el secretario. La reclamación de esa admisibilidad también se puede hacer aquí en la comisión, para la determinación si se vota o no se vota dentro de la comisión. De las indicaciones, sí. Y no en la sala solamente. De las indicaciones, sí. Ya, perfecto. Ya. Sí.
No, si las indicaciones sí. Sí, Sí, a mí mi duda es o sea, ¿quién se va a oponer a todo esto? No es posible oponerse, sino me preocupa a mí la admisibilidad. Lo veremos en su momento, entonces cuando llegue el momento de irla votando. No vamos a profundizar en esto, pero no está el diputado Silver. La siguiente. Presidente. Sí, señor ministro. Perdón que interrumpa. Quiero hacer una pregunta solamente procedimental. Dado que la intención, entiendo, de la comisión y el acuerdo es votar el lunes, ¿cómo podemos ir formulando las dudas que despiertan las distintas indicaciones? Eso se levantan las preguntas el lunes, cuando estén los autores, o nos levantamos ahora y se responden el lunes, o el lunes se va a votar. No, el objetivo, señor ministro, era poder hacerlo en esta sesión, pero es difícil que podamos irnos haciendo cargo de las preguntas de indicaciones donde no están sus autores presentes. Entonces podemos dejarlos planteados para efecto del acta, las consultas, pero no vamos a poder dar la respuesta. Claro. No sé, usted preside, ¿qué hacemos? ¿Levantamos las preguntas y las tratamos de responder en la próxima sesión? ¿O las indicaciones cuyos autores no están presentes las discutimos simplemente cuando ellos estén presentes? Por eso, insisto, si hay alguien que quiera plantear alguna consulta o opinión sobre esta indicación, la puede hacer ahora. El problema es que no está el autor de la indicación para poder responder. Pero yo igual me gustaría dejarlo planteado para efectos del acta. Ningún problema. Adelante, señor ministro. Así de la lectura que aparece aquí, yo tengo las siguientes preguntas. Y algunas pueden ser pertinentes para otras indicaciones, entonces las podemos responder en su momento también. Primero, respecto del 3%, y está además que reitere lo que ya he dicho, ¿no? De que, a juicio nuestro, la iniciativa del presidente es exclusiva en materia tributaria y la afectación de los impuestos por fines específicos no está en el marco de la Constitución. Pero, habiendo dicho eso, yo tengo las siguientes dudas. Primero, el 3% que se propone. Se propone para el cobre y para el litio. Ahí me gustaría entender, dado que son dos mercados distintos, que las estructuras de costos de explotación de ambos productos son distintos, ¿por qué se propone que el porcentaje sea igual para dos productos que tienen realidades completamente distintas? Esa es la primera pregunta. La segunda es, dado que en el caso del litio, quienes operan litio hoy día explotan litio a partir de salmuera, ya tienen una estructura de pagos al Estado a través de la Corfo, una estructura de pagos de arriendo muy compleja, que tiene una modificación dependiendo del precio del litio, de hecho. El 3% que se propone acá es el 3% sobre el precio antes de hacerle esos pagos a la Corfo o después. Porque de la lectura se entendería que es un 3% del ingreso que se genera antes de pagarle a la Corfo, y por lo tanto habría que pagar un 3% de una parte importante del precio que es simplemente recaudación en nombre de la Corfo. Entonces, quiero entender cuál es la lógica que hay detrás de esa construcción, de que el operador le pague un 3% al Estado del porcentaje que le va a pagar al mismo Estado a través de la Corfo. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Eso no se entiende bien. La otra duda que surge de la lectura de esta redacción es que el 3% de la venta o del ingreso, sobre todo en el caso del cobre, que hay muchas compañías con estructuras de costos muy distintas, puede significar para algunas compañías una porción más baja de su margen o de su utilidad, pero el 3% del ingreso puede ser, en el caso de algunas compañías, la diferencia entre tener utilidades o tener pérdidas, ¿sí? Entonces, la pregunta que quiero dejar planteada, que sería bueno responder, es ¿cuál es el análisis de las estructuras de costo de las distintas compañías mineras que se tuvo a la vista para efectos de definir ese 3%? ¿Y por qué es 3 y no es otra cifra, digamos? Esa es otra pregunta. Otra pregunta que me surge respecto del destino de la recaudación, en la letra A de la indicación del diputado Silver, se habla de los impactos ambientales provocados en las comunas donde se encuentran los yacimientos. Y yo tengo algunas preguntas. Hay yacimientos
que superan los límites administrativos de las comunas. Los yacimientos no respetan necesariamente límites comunales, pueden traspasar de una comuna a otra, ¿sí? Y también pasa en muchos casos, o puede pasar, que un yacimiento está en una comuna, pero puede haber generado en el pasado efectos ambientales en otra comuna. Eso ocurre en varias partes. Entonces, en ese caso, ¿cómo funciona? Si el yacimiento está en la comuna A, pero generó un impacto ambiental en la comuna B, de esta redacción se entiende que solamente puede ir a mitigar los impactos en las comunas donde está el yacimiento, pero ¿qué pasa con las comunas vecinas donde se generó un impacto? No vamos a poder, si esto se aprobara, compensar esos efectos. Eso tampoco creo que está muy claro de esa redacción. Y entiendo, uno entendería que la letra B y la letra C, la letra C se entiende, ¿no? Porque dice universal, pero la letra B, ese fondo sería de reconstrucción, ¿sería solamente a ser aplicado en las comunas donde está la actividad minera que la financia? ¿O todas las actividades mineras irían a un pozo común nacional que iría a un fondo de reconstrucción de impacto nacional? ¿Y quién lo administraría ese fondo? ¿Cómo se seleccionarían los proyectos? Hay varias preguntas, creo yo, presidente, que se abren de esta redacción y que sería bueno poder aclarar antes de votarla el día lunes. Gracias. Gracias, ministro. Sus consultas van a quedar ahí registradas en el acta. La conversaremos con el autor y quisiera comentar que tanto la indicación siguiente del diputado Romero como la subsiguiente de la diputada Joana Pérez y los diputados Calisto, Flores, Mata, Venegas, Verdesi y Walker tiene una inspiración semejante. No igual semejante, pero lamentablemente ninguno de los parlamentarios y parlamentarias que mencioné está presente hoy día. Entonces creo que las consultas probablemente van a ser del mismo sentido, porque tienen inspiración similar. Por lo tanto creo que es mejor que nosotros los contactemos luego de la sesión, veamos si es que estas indicaciones siguen al frente para el debate del día lunes, y en el caso de que así sea, las tendremos que finalmente votar el día lunes. No tiene sentido que las revisáramos ahora, se las pasaría de largo, no le leería, porque vamos a topar con el mismo problema que con la anterior. ¿Están de acuerdo? Entonces pasaríamos a la del diputado Gaona y el diputado Guiguren. Me pide la palabra Carlos. Diputado Gaona, por favor, su micrófono. Presidente, perdone. Dos cosas. Primero, me gustaría que las preguntas que ha hecho el ministro entonces nos pudiesen hacer llegar a nosotros también desde la Secretaría. ¿Ya? Lo otro, yo no estoy tan seguro, presidente, de que, sin perjuicio de que no estén presentes los autores de las indicaciones, creo que igual caso me parece a mí que hay que analizarla, porque la forma de generar la inquietud y las preguntas es precisamente revisando las indicaciones. Sabemos que no vamos a tener respuesta a nuestras consultas porque no están los autores de las indicaciones, pero no me parece que esté de más el que podamos revisarlas, de tal manera de hacernos una idea y poder por lo menos tener claridad respecto de las interrogantes y no encontrarnos el día lunes con las interrogantes durante la semana. En fin, no sé, yo creo que aprovechemos el tiempo, si es que es posible, presidente, y podamos revisar cada una de estas indicaciones, porque son bien sustanciales. Entonces creo que merece la pena que podamos revisarlas. Sin perjuicio, presidente, de que si usted estima pertinente lo que haya señalado, no tengo inconveniente, pero creo yo que podría darse esta posibilidad también. Lo voy a contestar en dos sentidos. Primero, el que yo no tengo ningún problema en que lo siguiésemos analizando, pero no quisiera que después tenga un problema de que estamos apurados porque llevamos mucho rato, porque el acuerdo que tomamos el lunes, que hoy día la íbamos a revisar todas, y de hecho le pedimos al secretario que avisara porque despejara el uso de la sala para el resto de la tarde, por si nos tomaba tiempo. Por lo tanto, si es que está de acuerdo de que entremos en detalle en cada una de ellas, no hay ningún problema. Y un segundo comentario que haría es, igualmente hay indicaciones que vienen más adelante, que son de parlamentarios que sí están presentes en la comisión, que de otra manera se hacen cargo de estas mismas preocupaciones. Entonces, tiendo a creer que puede ser más productivo ir avanzando con aquellas que podremos debatir aquí con los autores, que quedarnos pegados en las que estamos más bien elucubrando. Está respondiendo como presidenciable. Me parece muy buena la solución que usted plantea, presidente, en el sentido de que, efectivamente,
vámonos con las que están los mocionantes presentes, los autores presentes, y después en función del tiempo que nos quede revisamos la siguiente. Muchas gracias, senador Gaona. El diputado Núñez me pide la palabra. Sí, senador Núñez, no sé. Solo decir que soy invitado a esta comisión, pero como este debate fue para la Comisión de Hacienda, es muy importante para mí poder comprender y dominar bien la discusión, por eso es que quise estar. Además soy autor de una indicación y quería ratificar lo que usted propone. Lo más lógico es que los autores de una indicación la defiendan, la expliquen. Si no están presentes, yo no sé quién se puede hacer cargo de explicarla. Entonces, creo que es importante que siga el procedimiento que usted limita. Gracias. Muchas gracias, diputado Núñez. Me parece además muy bueno que pueda acompañarnos, dado que esto va a tener una continuidad luego en la Comisión de Hacienda. Pasemos entonces a la siguiente, que es... Perdón, diputado Guigure. Presidente, solamente preguntarle al secretario, ¿este proyecto de ley tiene alguna evaluación de impacto financiero que podamos conocer? ¿Bien acompañado eso? Señor secretario, por favor. La respuesta es muy breve, don Francisco. No tiene informe financiero porque se inició por moción. Muchas gracias. La indicación cuarta de a este inciso primero es de los diputadas señora Cid Paulina Núñez y los diputados señor José Miguel Castro y el diputado Gaona, que está presente, que para reemplazar en el inciso primero en el artículo único, la frase, esta compensación deberá destinarse en un 50% a un fondo de convergencia regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento, propone reemplazarlo por la siguiente expresión, que es esta compensación deberá destinarse en un 25% a un fondo de convergencia regional que financiará los proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento. Y la siguiente, la quinta, de los mismos autores, propone reemplazando la otra parte, el otro 50% restante del proyecto original, cambia en la segunda y en vez de 50 lo dejan 75. En fondo, en vez de 50-50 está proponiendo un 25-75 y no sé, diputado Gaona, si tiene algún otro cambio, esta indicación que usted suscribe y que nos pueda explicar a la comisión. Bueno, pero en el fondo se trata, presidente, es muy simple, es cambiar los guarismos nomás de la distribución de los fondos, priorizando la posibilidad de entregar más recursos a aquellas comunas para financiar obras de mitigación y todo, de aquellas comunas donde el yacimiento está exactamente localizado, más que este fondo de convergencia regional. Y además que el fondo de convergencia regional está integrado solo por las comunas donde se realiza la actividad minera. Incorpora además otro elemento en la quinta, donde agrega un texto que sea a obras de desarrollo de infraestructura crítica, infraestructura digital, las regiones donde se realice la explotación minera o inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuya casa central y rectoría se encuentren emplazadas en las regiones mineras. En el fondo, presidente, esta es una regionalización casi absoluta de los recursos que se recaudan. O sea, mantiene el espíritu original del 3%, pero reequilibra el 50-50. Sí, todo para la región y para las comunas de la región, más que esta cosa más centralizada. Y en el 75% que se habla acá es básicamente, va a los fondos de libre disposición del gobierno regional, que permite financiar distintos proyectos de infraestructura y todo eso, y no tiene una partida definida, como por ejemplo la ley espejo del Transantiago, entrega plata a las regiones, pero para gastar en determinadas cosas, lo mismo el tema de patentes mineras y todo eso. Y esto le da mayor flexibilidad y entrega un 75% más de libre disposición, acotado evidentemente a todas estas cosas que aparecen acá, pero aparece infraestructura, mitigación, temas medioambientales, o sea, es un poquito más libre. Esa es un poco la idea y bastante más regionalizado. Perfecto, me encanta verlo entusiasmado con este proyecto, no, yo con diputado Gaona. No, con el proyecto no, presidente. No sé. Presidente. Sí, diputado a las regiones. Sí, pero yo creo que al diputado Gaona preguntar si esto es admisible o inadmisible. Yo creo que es inadmisible. ¿Le pregunta al diputado Gaona o le pregunta al señor? Por su intermedio, presidente. Al diputado Gaona. Si él el diputado Gaona, el compañero de su bancada, diputado Cort, pregunta si es admisible esa indicación. Sí, claro. Yo creo que es inadmisible y lo voy a reclamar. Dado que, efectivamente, como el proyecto ya fue declarado admisible en la sala,
evidentemente las indicaciones que se pueden presentar van en el mismo sentido de la admisibilidad declarada en la sala. De esa perspectiva, evidentemente, se puede reclamar la admisibilidad aquí en la comisión y podría no prosperar esto si se mantiene el criterio contrario al de la sala. Es perfectamente posible y eso habrá que votarlo aquí en la comisión en su minuto si va a ser admisible o no admisible. Pero sí, podría ser inadmisible. Yo lo invito a defender su indicación, diputado Gaona. No sé si alguien más de los que están telemáticos, diputado Cort. Por su intermedio y con respeto al diputado Gaona, por si acaso, la pregunta. Gracias. Muchas gracias por el complemento. ¿Algún otro parlamentario conectado telemáticamente quisiera hacer un comentario o pregunta? No sé si el diputado Velázquez en particular. Gracias, presidente. Bueno, primero, ¿verdad?, destacar el espíritu de positivo y de aporte que tiene el diputado Gaona. Le agradecemos porque, más allá de la mirada que él tiene del proyecto y que ha sido muy franco en manifestarlo, creo que en cierta medida nutre el proyecto y es válido revisar el porcentaje. Se mantiene el sentido regional. Nosotros quisiéramos mantener el original. No obstante, nos parece que ya el hecho de que se esté pensando de manera tan precisa en cómo beneficiamos a las regiones, que hasta ahora creo que ha sido el espíritu de este y algún otro proyecto de marco territorial, nos parece bien que es posible discutirla. Muchas gracias, diputado Velázquez. ¿Hay una sexta que va en el mismo sentido? Ya, dice, pero diputado Gaona, le pido por favor su micrófono. Anda un poco acelerado el diputado Gaona, pero... No, la sexta es el mismo sentido que ya expliqué, que este Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice la explotación minera. Por ejemplo, doña Inés de Coyahuasi, el Fondo de Convergencia Regional debiera ser en favor de las comunas de la región de Tarapacá. Minera del Teniente, los fondos que provengan de ahí debieran ser a las comunas de la región de O'Higgins, ese fondo de convergencia regional, y no que sea un fondo desde el nivel central que se distribuya para todos, sino de que efectivamente beneficie a la región donde está el yacimiento, tal como lo señalé en la indicación anterior. Perfecto, diputado Gaona. No sé si alguien más quisiera comentar también sobre esta, que va en la misma línea, que solo para ir tratando de hacer una síntesis de lo que estamos conversando, en fondo respecto del proyecto original, que ya fue aprobado por esta comisión y por la sala, respecto de la distribución de los recursos, hace una modificación con la orientación que usted acaba de explicar, pero no incorpora otros elementos. ¿Ok? Si no hay comentario, entonces pasaríamos a la siguiente. Ok, en el tercer ámbito aquí, para intercalar un inciso nuevo, un inciso segundo nuevo, a continuación del que acabamos de discutir, dice la indicación número 7 de la diputada señorita Marisela Santibáñez y los diputados señores Barrera, Labra, Núñez y Moraga, para agregar un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así correlativamente del siguiente tenor. Adicionalmente, establécese un royalty a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, equivalente al 10% del valor ad valorem de los minerales extraídos anualmente, el cual será enterado como contribución a los ingresos generales de la nación. Con todo, sobre un precio superior a $4.50 del dólar del mineral, las empresas mineras deberán además contribuir al Estado con el 100% de las rentas percibidas por cada centavo adicional a ese precio. Diputado Núñez, le doy la palabra. Sí, gracias, presidente. Esa es una indicación que ingresamos con bancada en la discusión de la sala de la Cámara de Diputados y buscando un acuerdo con otras fuerzas de oposición, con el diputado Mulet y otros diputados y diputadas de oposición, hicimos una redacción que nos parece más precisa. Tuvimos un equipo de economistas trabajando en la redacción y llegamos a la conclusión de presentar una nueva indicación. Entiendo que el diputado Mulet ya la presentó, yo no la he podido firmar porque estoy en cuarentena preventiva que termina hoy, así que espero, digamos, que esté presentada, pero se basa en el principio de progresividad, que a mayor precio del cobre aumenta la contribución a pagar y no en un porcentaje fijo. Así que yo preferiría, cuando corresponda, ver la indicación que elaboramos junto al diputado Mulet, que yo voy a suscribir también, comentarla, porque acá lo importante, lo clave, es que las grandes mineras en Chile paguen un royalty significativo, el cual evidentemente debe ser mayor a medida que aumente el precio del cobre. Yo suelo señalar que las proyecciones que se han hecho son bastante
optimista en cuanto a los precios del precio del cobre para este año y para el próximo, por lo tanto es algo extremadamente importante esta discusión. Eso, presidente. Sí, veo las manos virtuales del diputado Castro, Cort y acá el diputado Gaona. ¿El ministro también pidió la palabra? Sí. ¿Les parece que le doy primero la palabra al ministro? Porque no sé cómo está con la hora que se tiene que ir a la Comisión de Medio Ambiente. Ministro. Gracias, presidente. Le agradezco a los diputados la posibilidad de hablar antes. Dos cosas. Primero, respecto, por su intermedio, presidente, la intervención del diputado Núñez, lo que pase con el precio del cobre este año y el otro es irrelevante, al menos para el 80% de la producción de cobre, porque como usted sabe bien, las compañías que representan más del 80% de la minería del cobre tienen contratos de invariabilidad al menos hasta el 31 de diciembre de 2023. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos sostenido que si queremos tener esta conversación la tengamos con calma y con los antecedentes a la vista, porque la verdad que no va a tener efecto hasta esa fecha. Entonces, lo que pase en los próximos 2 años, la verdad que para efectos de la recaudación que puede generar este proyecto no tiene ninguna relevancia. Lo segundo es que yo creo que sería interesante que la Comisión conociera cuál es el análisis que hay respecto del efecto que ese royalty de 10% adicional tendría sobre la producción y qué porcentaje de la producción de cobre de Chile tendría, digamos, a distintos precios. Yo creo que sería sensato hacerlo con una sensibilización de precios, digamos, al precio actual, a 3, a 2 y a precios más altos. ¿Qué porcentaje de las operaciones mineras de Chile tendrían que parar porque operarían a pérdida, ¿no? Yo creo que sin responder esa pregunta es difícil saber si el 10 está bien, está mal, es mucho o es poco. Y también creo que sería interesante conocer las estimaciones que tienen los autores de esa indicación respecto del efecto en recaudación que esto tendría. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Seguimos entonces con el orden de las palabras como se habían pedido. Diputado Castro, diputado Cort, diputado Gaona y luego el diputado Núñez. Gracias, presidente. De reglamento solamente que yo me adhiero una indicación que presentó el diputado Viguren. No sé si ya la presentó o la va a presentar porque no la pude firmar para el momento que esto se vea. Y en el momento que se trate la indicación del diputado Jaime Toá, también me gustaría hacer uso de la palabra para poder también explicar de que él no está compareciendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Diputado Cort. Gracias, presidente. Solo por su intermedio a mi colega de distrito, el diputado Castro. Está aquí el diputado Toá. Está ahí en el Zoom. Ahí un saludo a don Jaime. Presente ahora y siempre. Sí. Oiga, presidente, esto es una pregunta... Hola, Jaime, ya. Una pregunta a los autores, al diputado Daniel Núñez, por su intermedio. ¿Qué precio se toma como referencia? Se lo digo, el precio de la bolsa de metales de Londres, el precio que se fija cuando es concentrado, qué pasa cuando es cátodo. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el mineral del Teniente, que es la gran minería que representamos junto al diputado Castro en esta comisión, tiene producción de concentrado, una parte muy pequeña, pero tiene mayor producción de cátodo y ánodo, producto de que tiene fundición ahí mismo, en caletones. Por lo tanto, saber cuál es el mecanismo de definir el precio, en qué parte de la etapa del precio, porque además aquí usted sabe que hay ventas a futuro, muchas veces los precios están, el cobre que se está exportando hoy día va a ser transado mucho tiempo después, o al revés, que ya fue transado antes. Y lo otro, ¿cuál es el mecanismo de la recaudación que ellos ven en este sentido? O sea, como es progresivo, saber en qué momento del proceso de pago también se va a generar la recaudación por parte del fisco. Se lo digo porque finalmente tenemos que pensar en evitar evasión y elusión. Y en ese sentido, siendo realista, no sé cuál es el mecanismo para asegurar el cumplimiento de la propuesta. Gracias, presidente. Perfecto. Diputado Gaona, y luego le doy la palabra al diputado Núñez, tanto para que pueda responder como para lo que él quería señalar. Ya, presidente, yo quisiera consultarle al diputado Núñez por su intermedio, al señalar que este 10% del valor ad valorem, que reemplaza al 3% original del proyecto, el cual será enterado como contribución de los ingresos generales de la nación. Eso necesariamente implica que lo que ellos plantean es no favorecer a las regiones.
en términos con este impuesto, sino que al ingreso general de naciones para ser distribuido con todo el país. Eso es bastante más constitucional que favorecerlo así tan específicamente a las regiones. Pero quisiera saber cómo se hace cargo esta indicación de asegurar de que efectivamente las regiones donde hay la explotación minera se lleven la mayor parte, sino todo este royalty impuesto, porque al decir ingresos generales de la nación significa que entra a la bolsa nacional del presupuesto y ahí evidentemente en la mayor parte eso se la lleva a la región metropolitana y las regiones donde hay explotación minera se quedarán con lo mismo que reciben normalmente respecto de los demás ingresos del presupuesto. Entonces quisiera saber cómo esto es compatible. ¿Cómo compatibilizamos esto con la iniciativa del proyecto de que esto vaya destinado fundamentalmente a las regiones donde están los yacimientos, donde se produce la explotación minera? Gracias, diputado Gaona. Al comienzo de la indicación está indicada la palabra adicionalmente. Yo creo que eso puede explicar parte, pero le voy a dar la palabra al diputado Núñez para que él pueda profundizar. Sí, gracias, presidente. Agradezco todas las preguntas. Primero, creo que hay un problema de comprensión de lectura del diputado Gaona en relación a la indicación, porque es un agregado a lo que ya está, y dice adicionalmente, por lo tanto se respeta el 3% para regiones y después se agrega un 10%, lo que totalizaría obviamente un 13%. Es un aspecto que discutimos mucho, conversamos, fuimos muy cuidadosos en la redacción para no eliminar el 3% que ya venía aprobado en las regiones. De hecho, esta indicación que presentamos en la sala fue rechazada en la Comisión de Hacienda y por eso quedó justamente el 3%, porque no la reemplazaba. Ahora, de todas maneras, quiero decir que en la Comisión de Hacienda esta indicación contó con el respaldo de todos los diputados de oposición presentes en la Comisión de Hacienda, con la memorable excepción del diputado José Miguel Ortiz, que esperemos que se recupere su situación de salud que estaba afectando, esperemos que evolucione positivo. Pero yo quiero responder algunas de las preguntas. A ver, lo primero en relación a lo que dice el ministro, no se preocupe, ministro, estamos muy bien informados, nos llegó un oficio que nos mandó el Consejo Minero, dando cuenta de la situación de cada una de las empresas afiliadas al Consejo Minero y los años en los cuales ellos tienen invariabilidad tributaria, la que no está afecta a invariabilidad y el cual continúa más allá del 2023. Por lo tanto, sabemos que hay un límite a la posibilidad que en forma inmediata de ser aprobado por el Congreso, como ya ustedes, este royalty en todas las empresas de la gran minería del cobre entre región. No obstante, nosotros tenemos la percepción de que este proyecto de ley es tremendamente necesario y al igual como ha ocurrido con el retiro del 10%, con el impuesto a los súper ricos aquí en la mañana, esto va a ser aprobado, tanto en la Cámara como en el Senado, y que al ser ley de la República, y esperamos que el gobierno no recurra al Tribunal Constitucional, las compañías mineras se abran a negociar con el gobierno o el que venga. Eso ya ha ocurrido, las grandes mineras negociaron la invariabilidad tributaria en la otra discusión de los impuestos específicos, por lo tanto no es un supuesto que no tenga sustento, es algo real, y sobre esa base uno puede pensar que este royalty puede entrar a regir en el caso de las empresas mineras que deseen negociar y adherirse a él antes del 2023, en las otras tendrá que entrar a regir una vez que termine la invariabilidad tributaria. Ahora, respecto a una variante que yo creo que es muy importante tener presente, el IPOM del Banco Central, no son los datos míos ni de mi bancada, señala que este año, 2021, se calcula un precio del cobre de $3.95. El mismo IPOM del Banco Central para el año 2022 calcula un precio del cobre de 3,75. Por lo tanto, estamos en un ciclo de por lo menos 2 años, avalados por el Banco Central, de altos precios del cobre. Y altos precios del cobre, aunque algunos lo discuten y lo cuestionan, se traduce en altas ganancias. Y de lo que aquí se trata es que esas altas ganancias no queden solo en las arcas de las empresas mineras, porque sabemos, y está aprobado por varios estudios técnicos, que el impuesto específico a la minería es vigente, en el caso del cobre recauda poco. Yo creo que es importante clarificar. De todas maneras, diputado Vidal, yo lo que dije al final es que nosotros retiramos esa indicación, dado que en aras de buscar una postura común con el resto de la oposición, trabajamos con equipos técnicos, con el diputado Mulet, con otros diputados y diputadas más, y presentamos una nueva indicación, que es reemplazo de esta. Así que yo le pido que usted retire esta indicación que acaba de leer de mi bancada y yo voy a firmar la indicación que ingresó el diputado Mulet y viene a continuación. Si quiere la lee, porque ahí queda más claro lo que preguntaba el diputado Isacort. Esta progresividad no está en la indicación del 10%, el 10% fijo. La progresividad está en la indicación que viene porque hicimos rangos en base a cálculos de tasas marginales y obviamente cuando el precio es más bajo pusimos un royalty menor
Cuando el precio es más alto, un royalty mayor. Ese es el sentido de progresividad y nos parece que quedó bastante sólida también desde el punto de vista técnico, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Núñez. Complementariamente a lo que usted acaba de señalar, entonces me gustaría saber si el diputado Velázquez, que está presente, está en la misma idea respecto de la octava indicación que está en el comparado, que entiendo tiene también una inspiración similar y que sería contenida en la indicación número 10ª en el comparado que hemos firmado también con la diputada Chicardini, Hernando, el diputado Silver, que entiendo en el fondo suscribiría también el diputado Velázquez, el diputado Núñez, ¿o estoy entendiendo mal? Presidente, mire, lo que pasa es que yo tengo unas dudas técnicas con la indicación que elaboraron junto con la diputada Hernández, entonces me gustaría que discutamos esa parte técnicamente primero y después retirarla. Lo que yo retiro es la de 10%, solo esa, la otra no. Perfecto. Sigamos avanzando en el orden entonces para no irnos enredando. La octava, que es de la diputada Sepúlveda y los diputados Alinco, Mulet y Velázquez, don Esteban, propone intercalar en el inciso segundo pasando actual a tercero y así sucesivamente. En el caso de que el precio promedio anual del cobre registrada según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres supere los $2 la libra, la compensación para aquella parte adicional del precio entre $2 y $3 la libra será equivalente al 25% del monto ad valorem de las ventas anuales. Para aquella parte adicional del precio entre $3 y $4 la libra será equivalente al 50%. Para aquella parte adicional del precio entre $4 y $5 la libra será equivalente al 75%. Y para aquella parte adicional del precio superior a $5 la libra será equivalente al 100%. Aquella parte de las ventas de cobre bajo la fauna de mineral refinado, cátodos de al menos 99,99% de pureza, pagará un menor valor equivalente al 5% del monto anual de la regalía correspondiente. El monto de la compensación que exceda del 3%, al cual alude el inciso primero, será destinado a ingresos generales de la Nación. Diputado Velázquez. Gracias, presidente. Bueno, sí, el espíritu de esta indicación, en cierta medida, que a mayor precio del cobre, también aumento progresivo de la renta, premiar a aquellas compañías que más bien van a desarrollar la producción de cobre refinado. Y esta indicación, sí, presidente, está recogida y consensuada en la 10ª, tal como usted lo señalaba. Entonces, nos sentimos representados en esa indicación de la cual fuimos parte de su redacción, así que yo diría que está bastante refundida ahí. Ok, en dicho caso entonces, esta indicación que nos presentó el señor secretario, que está firmada por usted y por el diputado Mulet, que es de la misma inspiración de la que acabo de leer, pero que tiene otros guarismos, ¿también quedaría contenida en la que usted acaba de señalar? Debería estar, sí, presidente, contenida en la que consensuamos y que está indicada como la indicación número 10. Ok, para que no tengamos complicaciones posteriores, propongo que no ejecutemos ahora en el acto el retiro de indicaciones, sino que sigamos la analizando y al final, habiéndola revisado y estando todos claros, hacemos lo que haya que hacer según la voluntad de los participantes. Mejor, presidente. Perfecto. Diputado Cort, ¿quiere hacer algún punto sobre esto o continuamos con la 9ª? No, presidente, sobre esto, un poco tiene razón con lo que usted dijo al final, porque quedé con un enredo. Simplemente la 7ª la retiran y la 8ª la incorpora a la 9ª, porque eso me quedé muy... Yo lo resuelvo. Lo que está señalando los parlamentarios es que tanto la 7ª como la 8ª, como la que tenemos acá aparte, podrían estar contenidas en otra, pero para no tener problemas en la tramitación, sigamos avanzando y en la medida en que eso se vaya aclarando, sus autores irán indicando si retiran o no retiran. Perdón, pero presidente, entonces se va a presentar una nueva indicación, que no la conocemos, no está en el texto. No, hay una que está aquí en el comparado que podría contener algunos de los temas que se han planteado. Por eso continuemos para ir resolviendo esas dudas. Presidente. Diputado Núñez. Sí, en aras de ir ordenando, porque yo entiendo que estamos afinando redacciones y precisando, yo quiero insistir en que la indicación 7ª de mi bancada, nosotros la retiramos porque nos sentimos incorporados por la 9 o por la 10 que tenemos que afinar, ¿ya? Para que se puedan ordenar, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero destacar de la indicación
que está contenido en la indicación 10, que es la última redacción que se hizo, es el carácter progresivo que tiene esta propuesta que se hace. Es decir, se establecen tramos según el valor del precio del cobre. Cuando el precio del cobre está en $2, el royalty que se propone cobrar es solo un 3%, y sucesivamente cuando sube de 2 a 2,5 es de 15%, y después hay una tabla que se elabora. Esto es importante tenerlo presente porque estos porcentajes se cobran sobre el rango que está fijado. La tasa efectiva es otra, que es más precisa, pero esto permite que la inquietud que nos manifestó aquí el ministro de Minería, Llobet, justamente quede resuelta. Que una empresa que tiene resultados, que tiene costos más altos, no se ve afectado cuando el precio baja, porque baja entonces lo que se le cobra, y esto quiere decir que el temor de que este royalty genere quiebra, inviabilidad económica de las empresas mineras queda bastante bien resuelto. Por lo tanto, presidente, yo quiero destacar la importancia de el trabajo técnico que se hizo. Aquí se conversó con varios expertos. Tenemos todavía algo que precisar, que es una duda muy específica respecto a, lo agrego al tiro, a la indicación del punto A y B, que apunta, digamos, a que explotadores mineros que acrediten un nivel de procesamiento medio de los minerales extraídos, y un punto que dice un cobro de un 7% y un cobro de un 5%. No sé si me siguen la indicación. Sí. La 10. Sí. ¿Cuál es la duda? La 7 del comparado, señor diputado. Yo comparto plenamente la idea, digamos. Esto se ha conversado, también en algún minuto escuché de esto a la diputada Hernando, pero la duda mía es quién certifica qué es lo que es un nivel de procesamiento medio de los minerales extraídos. Si esto queda a merced a la empresa minera, ella puede interpretarlo de una manera distinta a como lo establece el espíritu de la ley o lo establece un organismo público. Nosotros entenderíamos que eso debería quedar acreditado por Cochilco, por ejemplo, de tal manera que sea un actor público que determine cuándo se cumplen estos requisitos, y que no se genere por la vía de la interpretación que hace una empresa una posible causa de elusión o menor pago de royalties. Yo lo digo porque el gran problema que detectamos con el impuesto específico a la minería es que las empresas mineras abultan costos para reportar menores ganancias. Entonces, acá no hay que dejar espacio a la acción discrecional de una empresa particular, sino que esto debe quedar claramente regulado. Esa es la inquietud, presidente, espero haberme explicado. Con ese punto muy específico de la indicación, todo el resto de la indicación que la compartimos. Sí, no hemos llegado a ella, pero me adelanto ya que usted lo profundice para que no queden sueltos los temas. En el final del primer inciso hace una mención a la acreditación del tema del refinamiento por parte de precisamente la Comisión Chilena del Cobre, y si fuera necesario para mejorar la redacción volver a mencionar luego del final de la indicación referido a lo que señala el primer inciso de este artículo, podríamos incorporarlo si es que lo aclara de mejor manera, pero ya vamos a llegar aquí. No nos saltemos el orden, porque ahora queda el secretario registrado que usted retira la indicación número 7. Queda pendiente ahí ver el de la 8ª y la otra que teníamos acá de Mulet y Velázquez. Veamos la 9ª y luego entremos en detalle en esta 10ª indicación. La 9ª de los diputados señores Toá y Verdesi para incorporar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. Dice: incorpórese el siguiente nuevo inciso segundo al texto del proyecto aprobado por la Comisión, sin perjuicio del anterior, del monto total recaudado por concepto del royalty. Hasta un 3% será destinado a contribuir al financiamiento de los proyectos que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecuta en relación al desarrollo científico de la investigación aplicada y capacitación de recursos humanos avanzados, dando prioridad a la investigación y capacitación que tengan por finalidad aportar al conocimiento y tratamiento del COVID-19. Diputado Toá, le doy la palabra. Gracias, presidente. Yo le había pedido al diputado Castro que la expusiera porque tengo dificultades para hablar por una operación que tuve en la boca. Pero yo creo que la indicación se explica por sí misma. Sí, es verdad. Creo que la pandemia ha hecho evidente un tremendo potencial de investigación que hay en el área médica en el país, y yo como miembro
de la Comisión de Ciencias, doy fe de una cantidad muy significativa de proyectos que son muy relevantes y que no se están realizando por falta de financiamiento en un sector en que el país ocupa el último lugar de los países de la OCDE en términos de inversión en ciencia y tecnología, con un 0.38% del PIB, y por tanto pienso que este aporte marginal de los recaudados que significaría esto está plenamente justificado. Gracias, presidente. Perfecto. Diputado Toa, no tenía conocimiento de su operación y sí nos había señalado el diputado Castro que él podía apoyarlo en la presentación de esta indicación, pero le agradezco igualmente la explicación. Yo creo que usted tiene razón que la indicación es bastante autoexplicativa y me parece muy bien inspirada en términos de lo que busca proteger. No sé si el diputado Castro está ahí disponible para complementar, si es que le parece bien. Si no, abrimos la palabra sobre esta indicación. Solamente estoy sin la pantalla, pero decirle, presidente, que esta indicación, por ejemplo, permitiría dar un financiamiento a todo el estudio de terapias anti-COVID-19 que está haciendo la Universidad Austral de Chile, por ejemplo, que está haciendo una terapia con alpacas, buscando innovadoramente en el mundo hacer una solución chilena, ¿verdad?, para atacar el virus en personas infectadas, por ejemplo. Así que suscribiendo y apoyando la indicación del diputado Toa en ese plan. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Diputado Cort. Ahí sí, gracias, presidente. Por su intermedio, desearle pronta recuperación al diputado Toa. A ver, solo para tener algo claro, como dice, en relación con la indicación anterior, el 3% que la indicación anterior le otorga al ingreso general de la nación, lo que pretende esta comisión es ese 3% dejárselo exclusivamente a fines de ciencia y tecnología del ministerio. ¿Es eso, presidente? Solo tener esa duda aclarada. Gracias. Sí, diputada Chicardini, no sé si quiere complementar eso o es otra pregunta. No, es sobre la indicación, pero a lo mejor otra lista de lo que plantea el diputado Cort. No sé si alguien quería hacer sobre el punto. Sí, no sé si el diputado Toa o el diputado Castro quisieran contestar a la consulta del diputado Cort. Gracias, presidente. El sentido es que sea un 3% de lo que finalmente sea la recaudación en términos de lo que finalmente el proyecto arroje. Como eso todavía está en discusión, hay varias alternativas, pero al final es el 3% de los recaudados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Toa. Diputada Chicardini. Sí, gracias, presidente. Yo encuentro que es una indicación bien interesante, se hace cargo de una deficiencia muy grande que tenemos como Estado, y lo digo también de manera bien personal. Soy como parte un poco, entre comillas, de la academia, y es muy poca, ¿no es cierto?, la investigación que hay también en el contexto y en el marco de lo que significa el desarrollo estratégico de los territorios. Tengo solo una duda, que sería importante, creo yo, presidente, que quede establecido expresamente en la ley cómo va a operar estos apoyos para el financiamiento de proyectos que vayan en la línea científica. Porque si bien es cierto, hoy día no tenemos un royalty, sino que un impuesto a la renta, pero que de estos recursos efectivamente se traducen en los fondos de innovación y competitividad, que son los fondos FIC. Entonces no vaya a ser cosa que vamos a hacer un FIC 2.0 y que en la práctica los recursos no tengan buen destino y que no cumplan con el objetivo que se establece, ¿no es cierto?, en la indicación que entrega el diputado Toa y el diputado Verdes. Entonces yo ahí, presidente, creo que ese punto no es menor. A lo mejor
No lo vamos a resolver ahora, pero creo que es importante dejar expresamente establecido cómo va a ser la ejecución y cómo va a operar, ¿no es cierto?, la entrega de estos recursos. Eso, presidente. Perfecto. ¿Es una preocupación general o una pregunta directamente al autor? La verdad es que las dos cosas, quizás como téngase presente a los autores de la indicación, que a lo mejor vamos a tener que quizás perfeccionar. Yo de hecho soy partícipe de inclusive firmar esta indicación. Yo encuentro que en buena hora podamos aprovechar esta instancia para también hacer eco de una deficiencia importante que existe, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero que no vaya a traducirse, y vuelvo a insistir en PIC 2.0, que de verdad ahí hay varios vacíos y también hay varias observaciones de cómo funciona. Perfecto. No sé si alguien quisiera comentar algo más sobre esto, responder el comentario de la diputada Chicardini. Presidente. Sí, diputado Toa, por favor. Gracias, presidente. Concuerdo con la diputada Chicardini de que todo lo que sea precisar más, si es necesario, que los fondos lleguen y sean aplicados a lo que es su propósito. No tengo ningún inconveniente en que podamos, incluso junto con la diputada, poder complementar la indicación para hacerla inequívoca. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias. Yo también adhiero al interés de poder suscribirla con las consideraciones mencionadas. Pasemos a la siguiente, entonces, a la décima indicación, que es de las diputadas señorita Chicardini, Hernando, y de los diputados Silver, Vidal y Velázquez. En el caso que el precio promedio anual de cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres supere los $2 por libra, la compensación para aquella parte adicional del precio entre $2 y $2.50 de dólar por libra de cobre será equivalente al 15% del monto ad valorem de las ventas anuales. Para aquella parte adicional del precio superior a $2.50 de dólar y hasta $3 por libra, sería equivalente al 35%. Para aquella parte adicional del precio superior a $3 y hasta $3.50 de dólar, será equivalente al 50%. Para aquella parte adicional del precio superior a $3.50 de dólares y hasta $4 por libra, será equivalente al 60%. Y para aquella parte adicional del precio superior a $4 la libra, será equivalente al 75%. Aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado, cátodos de al menos 99,99% pureza, pagará un menor valor de la regalía equivalente al costo de la refinación debidamente acreditado por la Comisión Chilena del Cobre. El monto de la compensación que exceda del 3%, al cual alude el inciso primero del presente artículo, será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por COVID-19 decretado por el Presidente de la República por Decreto Supremo número 104 el 18 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas. Sin perjuicio de lo anterior, la compensación adicional a la que hace referencia el inciso segundo solo deberá pagarse en los siguientes porcentajes para aquellos explotadores mineros que puedan acreditar que sus actividades fomentan el desarrollo industrial y generan valor agregado en el país. A, hasta un 7% respecto a los explotadores mineros que acrediten un nivel de procesamiento medio de los minerales extraídos, y B, hasta un 5% respecto a los explotadores mineros que acrediten un nivel de procesamiento alto de los minerales extraídos. No sé si alguno de los autores o autoras quisiera hacer algún comentario. Sí, diputada Hernando, luego el diputado Núñez. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, aquí se ha tratado de hacer una integración. Le agradezco el trabajo también que han hecho a los asesores de cada uno de los diputados. Por hacer un reconocimiento de que en la medida de que el cobre tiene un mejor precio, obviamente los tributos deberían ser mayores, pero también aquí esta integración vertical de la que nos hablaban el otro día el señor Lima o el ministro también,
debería estimularse de alguna manera, porque independientemente de que para las empresas no resulte rentable el hacer esta integración vertical e ir procesando o aumentando la cantidad de procesamiento que se haga del concentrado hasta transformarlo en productos refinados, a mí me parece que al país no le es indiferente y eso debería ser sustantivo. Así es que a mí me parece que esta indicación es bastante clara en términos de querer fusionar estos dos intereses. Muchas gracias. Diputado Núñez. Sí, presidente, en el ánimo de poder contribuir al debate y comprender a cabalidad y compartiendo con la diputada Hernando que hemos hecho un esfuerzo por concordar una mirada común que yo creo es clave para el futuro de este proyecto. Yo estoy muy claro, creo que la redacción es muy precisa en el primero y en el segundo inciso, ¿ya? Y también comparto plenamente que quedó, en mi opinión, mejor reflejado el royalty en esta indicación que en la que teníamos anteriormente como bancada, donde hablamos de un 10%, digámoslo así, fijo, a que el royalty va subiendo, ojo, en tasas marginales. Eso quiere decir que el royalty efectivo es otro porcentaje en tasas marginales a medida que sube el valor del precio del cobre, ¿ya? Hay cálculos que se hizo de cuál es la tasa efectiva que se obtiene al final de cada tramo, pero efectivamente esto permite que cuando el precio del cobre baje no quede en riesgo la viabilidad financiera de una empresa porque se le va a cobrar menos en forma, en algunos casos, bastante significativa. Pero yo comparto plenamente el espíritu de lo que dice la diputada Hernando. Todos entendemos que la importancia es que la industria del cobre fomente el desarrollo industrial, genere valor agregado en su producción. Ojalá tengamos cadenas productivas que la hemos visto más fáciles potencialmente en el caso del litio que en el cobre, pero el cobre es muy importante porque es una industria más presente en el país que tiene mayor movimiento de capitales y de actividad económica. Pero ¿cuál es mi problema? Que cuando aquí se dice explotador, se dice, voy a leerlo, sin perjuicio de lo anterior, la compensación adicional a la que hace referencia el inciso segundo, es decir, el pago, entiendo yo, de estos rangos de royalty, solo deberá pagarse en los siguientes porcentajes para aquellos explotadores mineros que puedan acreditar que sus actividades fomentan el desarrollo industrial y generen valor agregado en el país. Entonces, ¿quién acredita? Si quien acredita es la misma empresa, creo que vamos a tener un serio problema, porque todas las empresas nos van a decir que acreditan que sus actividades fomentan el desarrollo industrial. Bajo el concepto de desarrollo industrial yo entiendo una cosa, incorporar valor agregado. Otros lo entienden de otra manera, lo entienden como la cadena de, por ejemplo, proveedores. Y cuando hay actividades de explotación sin valor agregado, hay cadena de proveedores hacia atrás, ¿ya? Entonces me preocupa que una empresa pueda aprovechar esta buena intención para decir y querer acogerse a este menor precio. Y lo mismo respecto a la generación de valor agregado. Entonces, yo compartiendo la intención, no sé, lo dejo planteado como una inquietud, si podemos mejorar la reacción, evaluarlo, porque si vamos a disminuir el pago del royalty, que creo que es la intención, porque una empresa invierte más en la desarrollo industrial asociado al cobre o en ponerle valor agregado al cobre, pongo un ejemplo extremo, que una empresa en Chile minera ponga una fundición, refine y después avance en un nivel de producir, no sé, cableado a gran escala de cobre, de acuerdo, eso se puede descontar porque hay un efecto positivo, pero tienen que ser cosas muy medibles y objetivizables, porque si no, esto se puede prestar para prácticas elusivas, porque lamentablemente en Chile las grandes empresas utilizan cualquier resquicio para pagar menos impuestos y van a buscar fórmulas para pagar menos royalty también. Esa es la inquietud, presidente. Gracias. Diputado Núñez, yo como uno de los autores de esta indicación quisiera hacerme cargo un poco de lo que usted plantea, en el sentido de que lo que buscó es hacerse cargo de otras indicaciones en distintos sentidos para tratar de englobarlas, primero en el sentido progresivo de la recaudación, como dice usted, en los valores aquí nominales, pero que no van a ser finalmente los reales de royalties, y eso ahí podemos comentarlo desde el punto de vista económico, cuál es el efecto real que esto tendría en términos de lo que tendrían que aportar las empresas. Sí, por otro lado, ¿perdón? La tasa efectiva, eso prefiere usted, ¿verdad? La tasa efectiva, claro, la tasa efectiva a la cual resulta de esta redacción es algo que podemos comentar también, pero lo que buscaba era hacerse cargo de esas indicaciones en segundo orden,
de aquellas indicaciones que de alguna manera estaban indicando hacia dónde deberían destinarse estos recursos, y por eso hacemos una mención un poco más amplia en términos de que esto vaya a la renta básica universal de emergencia en el contexto de la crisis actual. Y en tercer orden, de hacernos cargo de lo que usted acaba de comentar, que es la inspiración de la indicación de la diputada Hernando, que yo también firmé, del cómo también premiar, o más bien reconocer a aquellas empresas que efectivamente hagan un esfuerzo por agregar valor en su producción. Por lo tanto, yo creo que dado el espíritu en el cual construimos esta indicación, los autores probablemente no tendríamos problema en buscar una mejor redacción para que se haga cargo de las precauciones que usted planteaba y pudiéramos ajustarla en estos días y ponerla en conocimiento del señor secretario, precisamente para rescatar el espíritu de lo planteado. Entonces, le pido al diputado Núñez que podamos comunicarnos luego para ver de qué manera podemos mejorar la redacción para que se haga cargo de esa preocupación, para que no sea más bien, para que no sea usado como una técnica elusiva, sino que por el contrario, sea utilizado como una forma de fomentar el que las empresas entren en la cadena de valor global de manera más agresiva en etapas de desarrollo mucho más avanzadas, implementando e invirtiendo en tecnología y en innovación. Entonces, creo que podemos perfeccionar la indicación para que se haga cargo de esa preocupación. Esa es mi opinión al respecto. No sé si hay más comentarios o preguntas sobre esta. Sí, diputado Núñez. Y luego la diputada Hernando. Sí. Primero la Marcela, porque creo que compartimos el espíritu. Lo que pasa es que hay que afinar para que se dé ese elemento que usted dice. Por eso, yo tiendo a creer que no... Yo tiendo a creer, diputado Núñez, que no vamos a poder resolver la redacción exacta acá. Entonces lo importante es que a la votación del día lunes venga resuelto. Por eso abro esa posibilidad. Diputada Hernando. A ver, a mí me gustaría precisar algunas cosas, pero también uno no debe amarrarse a cosas que pueden cambiar en el tiempo. Hoy día nosotros pensamos que lo más refinado es el cableado. Ya, eso sería, pero podría surgir algún producto diferente y una serie de otros usos. Entonces, en ese contexto yo creo que uno no debería amarrarse con un detalle así. Pero por otro lado, también entiendo la observación que hace el diputado Núñez. Estoy de acuerdo con eso, el que podamos buscar alguna redacción. Me parece difícil el poder encomendarle la misión a un organismo estatal el que se dedique a hacer esto o una institución, porque estaríamos dándole tareas a una institución estatal y no tenemos atribuciones para ello. Entonces, yo creo que hay que buscar bien de qué manera frasearlo. Gracias, diputada Hernández. Pasamos a la siguiente. Sí. Ok, la indicación número 11 es a la que hacíamos mención recién, que es de autoridad de la diputada Hernando y mía, y no sé si les parece que la lea, o todos tienen el comparado en sus manos. Si no fuese necesario leerla, quizás pasar de inmediato a que la diputada Hernando la pueda explicar. Esta indicación... Sí, perdón, página 7 del comparado. Disculpe la interrupción. Presidente, esta indicación fue hecha previamente a la que acabamos de leer y que tiene y pretendía cubrir un solo aspecto, que era el hecho de incentivar el que las empresas invirtieran en empresas o en la reindustrialización del cobre en nuestro territorio nacional. En ese contexto no se hacía cargo de que el precio del cobre pudiera fluctuar y ser mejor en algunos momentos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la otra es más completa, la que acabamos de leer. Perfecto. Queda entonces para la evaluación suya en estos días, si es que la mantenemos o la retiramos a espera del resultado de la votación, pero entendemos que está contenido el espíritu en la indicación anterior. Pasamos a la siguiente, que es al inciso quinto, que esta es de los diputados, de las diputadas señora Sofía Cid, Paulina Núñez, y los diputados José Miguel Castro y Sergio Gaona, para reemplazar el inciso quinto del artículo único por el siguiente. No sé si lo leo, diputado Gaona, inmediatamente usted no.
por favor, le pido que prenda el micrófono, que anda un poco rebelde con eso hoy día. Básicamente, presidente, la misma línea de la indicación anterior, donde privilegiamos que estos recursos vayan directamente a las regiones y no pasen a un fondo de los gastos generales de la nación, y tiene que ver con el reglamento que regularía la administración de este fondo de convergencia regional y qué tipo de proyectos se pueden aprobar y los mecanismos. Básicamente dejar la establecido en la ley, que tiene que haber un reglamento de esto, y es en función de la primera indicación que defendimos. Perfecto, o sea, profundizar la regionalización. Su pertinencia va a estar sujeta a cómo vayamos votando el resto de las indicaciones el día lunes. Ok, no sé si comentario o pregunta de esto. Señor secretario, por favor. Que se refiere claramente a la determinación de las comunas. Más allá de la región también ubican las comunas la destinación. Diputado Gaona, su micrófono. Él prende y se le apaga solo. El micrófono está molesto con usted, diputado Gaona. Presidente. No hay mucho acá. No acá en esta mesa. Nos paremos, si acaso. vamos. Bueno, efectivamente, porque hay regiones donde hay yacimiento o hay explotaciones mineras que están en la misma región en distintas comunas. Entonces, hay que reglamentar eso, porque en el fondo no es cosa que, por ejemplo, una capital regional reciba de todas las comunas de la región. Exacto. Y eso es un poco la idea, es hacer un reglamento que eso lo norme bien. Básicamente Perfecto. es eso, una cuestión meramente reglamentaria. Sigo valorando mucho su entusiasmo con este proyecto, diputado Gaona. Diputado Cort. Gracias, presidente. Por su intermedio, a mi amigo el diputado Gaona, que sigo creyendo que es totalmente una indicación inadmisible, pero para entender el fondo, y yo sé que él es uno de los autores, y le pregunto, no está la diputada Silvia ni Castro. ¿Quién debiera redactar este reglamento, en primer lugar? Segundo lugar, entender si la lógica, porque si es que entra en operación este proyecto de ley, van a estar electos, si la pandemia lo permite, los gobernadores regionales. Por lo tanto, va a ser materia, ¿quién va a ejecutar este gasto a nivel regional? ¿Va a ser el delegado presidencial? ¿Va a ser el gobernador regional? Si queremos profundizar en la regionalización, como lo plantea el propio diputado Gaona, o si él conoce el espíritu del resto de los autores de esta indicación. Me parece súper loable el objetivo, pero saber, sobre todo, hacia dónde va el tema de la redacción del reglamento y quién lo debiera redactar, presidente. Muchas gracias. Sí. Diputado Gaona, por favor. No, sin duda que la reglamentación debiera ser dictado por el Ministerio de Hacienda, básicamente tratándose de un tributo en conjunto con el Ministerio de Minería. Y respecto de la ejecución de los recursos, evidentemente el gobierno regional le correspondería al gobernador regional y su consejo regional. Perfecto. Muchas gracias, diputado Gaona. Pasamos entonces a la siguiente, número 13. De nuevo, lamentablemente no está presente ninguno de los autores, que es esta indicaciones respecto de agregar un inciso final que señalaría, de la diputada Pérez, Joana Pérez, y los diputados Calisto, Iván Flores, Mata, Venegas, Verdesi y Walker, y señala: el presidente de la República deberá ingresar al Congreso dentro de 15 días desde la publicación de la presente ley un proyecto de ley en el que establecerá la renta básica y universal de emergencia a la que hace mención el inciso primero literal C del presente artículo, el que no podrá establecer criterios de focalización socioeconómica que excluya de esta a más del 10% de la población nacional. Se autoexplica y va también su redacción a estar sujeta como que inspirado el resto del proyecto. Pasemos inmediatamente a la siguiente, la 14, de las diputadas señora Daniela Chicardini y Alejandra Sepúlveda, y de los señores Juan Luis Castro, Jaime Mulet y Esteban Velázquez, para agregar el siguiente inciso final: la compensación establecida en la presente ley no constituirá bajo ningún supuesto gasto necesario para producir la renta, costo tributario, créditos para efectos de impuesto a la renta de primera categoría, crédito para efectos de impuesto global complementario adicional, ni cualquier otra forma de deducción o rebaja impositiva o tributaria, tanto para los impuestos establecidos en el decreto ley 824, ley de impuesto a la renta, como para cualquier otro tributo establecido en la legislación chilena. No sé si alguno de los autores quisiera
hacer el punto. También me parece que es una indicación bastante autoexplicativa. Diputado Velázquez, por favor. Sí, efectivamente, presidente, la indicación clara se explica. Lo que pretendemos que lo que eventualmente el de arriba no escuche, lo que se pague como royalty en alguna vez no se deduzca, no se rebaje para efectos de impuesto o de cualquier forma de exención, crédito, gasto, costo. En el fondo eso es lo que buscamos. Está bastante transparente la indicación. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Velázquez. Queda claro entonces. Pasaríamos a la última indicación que está aquí en el comparado, que es del diputado Silver, para agregar un inciso final del siguiente tenor. El presidente de la República deberá ingresar al Congreso dentro de 15 días desde la publicación. Sí, perdón, diputado Cort. Sí, es que tengo una duda con respecto al punto 14, a la indicación 14. Sí. Señálala nomás. Se la puedo plantear al diputado Velázquez por su intermedio, presidente. Saber, yo no sé, cómo opera desde el punto de vista contable esta indicación, este pago, este tributo, el que sea, o este royalty, finalmente en alguna parte dentro del ejercicio financiero de la compañía tiene que aparecer. No sé si es antes de impuesto, después de impuesto. Yo entiendo el espíritu, que no sea arrogado a gasto, una serie de cosas, pero saber desde el punto de vista de flujos contables, financieros, cómo se ubica y dónde se ubica el pago del royalty, presidente. Muchas gracias. No sé si diputado Velázquez quisiera contestar. Sí, bueno, nosotros esperamos que el reglamento dé cuenta de algunos de estos temas. Sabemos que en el momento tiene que ser considerado lo que este tributo, esta compensación, este derecho reciba la arca de nuestro país. No obstante, no queremos que desde un comienzo se establezca hoy día con alguna de estas condicionantes, porque lo que hemos visto efectivamente que las compañías lo que hacen, cierto, en su ejercicio tributario es que este tipo eventualmente de pagos lo incorporen y lo rebajen como algún impuesto, como algún gasto, como algún costo. No obstante, en el reglamento quedará especificado, cierto, en dónde será considerado para la declaración respectiva. Presidente. Muchas gracias, diputado Velázquez. Diputado Cort. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo entiendo que es una inspiración, una lógica de la indicación, pero se lo pregunto y me gustaría saber un poco más específicamente. ¿Sabe por qué, presidente? Porque cuando estamos hablando de que esto afecta a grandes mineras, no afecta a pequeñas mineras, por lo tanto, estas grandes mineras van asociados también a apalancamiento, endeudamiento, muchas veces internacional, son quienes se ven regulados incluso por la Comisión de Mercado Financiero. Entonces no es tan simple el dónde ubica esto, si es antes de impuestos, después de impuestos, el retiro finalmente del flujo, si lo vemos como gasto o no como gasto, si lo vemos como impuesto o no como impuesto, porque después finalmente cuando se hace el ejercicio de solvencia, sobre todo para nivel de endeudamiento, cuando se quieren pedir créditos, por ejemplo, para ampliar una faena o incluso para cerrar una faena, se van fijando justamente los flujos que se ven proyectados, y es ahí donde yo creo que debilita finalmente la transparencia de números, porque si queda en un campo de nadie, finalmente este tipo de pagos, cómo se van a contablemente, cómo se van a atribuir, cómo se van a considerar. Es el punto, presidente, que planteo por cierto medio del diputado Esteban Velázquez. Gracias. No sé si el diputado Velázquez quisiera contestar. Sí, la verdad que cierto probablemente las dudas del diputado Isacor. Sin embargo, queremos nosotros en cierta medida garantizar que esta compensación que vamos a recibir producto de este royalty no sea castigado como lo vemos legítimamente, pero las compañías hacen rebajas efectivamente de estos ingresos y luego no cumplimos el objetivo finalmente para lo cual está inspirado este proyecto. Perfecto, muchas gracias, diputado Velázquez. Pasamos entonces, ahora sí, a la última indicación, que es de autoría del diputado Silver, así que le doy directamente la palabra a él para que nos pueda explicar la Bueno, gracias, presidente. Obviamente, desde el punto de vista del proyecto, uno entiende que la política tributaria es una suerte de ecosistema, en términos de que obviamente uno justifica mayor recaudación con cargo obviamente a un destino. Y también quiero señalar que
esta indicación está al final, de aprobarse otras tal vez pueden ser incluso incompatibles desde el punto de vista de lo que aprobemos. Pero así como cuando aprobamos la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, se estaba señalando que el destino era el tema de la gratuidad desde el punto de vista universitario, acá obviamente el tema del royalty lo mismo. Primero, respecto de las comunas que soportan pasivos desde el punto de vista ambiental, recursos respecto de actividades extractivas no renovables y de alto impacto como es la minería, y se señaló cuál era obviamente el destino y la tasa. Y por el otro, obviamente, lo que hemos señalado respecto de este otro tributo, el generar este fondo de reconstrucción económica COVID-19, que a nuestro juicio demanda no solamente el destino del royalty minero, por la envergadura de la crisis que afecta a nuestro país, pero sí, obviamente, una de sus fuentes debe ser esta, y la otra, ir consolidando una renta básica universal, que a nuestro juicio es lección aprendida, una política pública a la cual debe atender nuestro país, más que vivir a punta de una política de bonos, como ha sido esta emergencia. Ahí creo que tenemos una carencia, y el diseño de las políticas públicas en el largo plazo, para mí es importante, y allí se justifica, obviamente, la propuesta, más allá incluso del COVID. Eso es, presidente. Perfecto. No sé si hay comentarios, preguntas a esta indicación, diputado Gaona. No, yo solo, mi única duda, si la puede aclarar el diputado Silver, es cómo compatibilizar esto respecto de que estas propuestas o esta indicación estaría lejos o alejada de la idea matriz del proyecto. ¿Cómo lo argumenta? Diputado Silver. A ver, creo que no desnaturaliza la idea matrices del proyecto porque no es el 100% de la recaudación. Hay que señalar que una indicación similar también la presentamos en la sala, por tanto, en nuestro juicio ya hay una validación del punto de vista técnico, y debido a la contingencia que vive en nuestro país, yo creo que de toda lógica que la recaudación tenga un mix, obviamente, de destinos, ya sea uno de carácter local, habla recién respecto a los pasivos ambientales y procesos extractivos, que es el concepto asociado muchas veces al royalty, y en segundo término la creación de este fondo, como digo, de reconstrucción general, destinado más bien a renta general. Perfecto, queda diputado Gaona, luego el diputado Cort. Lo que entiendo entonces es que un poco de poder repartir un poco más para todos la torta y no solo para las regiones donde se produce la explotación minera. Perfecto. Perfecto. Diputado Cort. Gracias, presidente. Por su intermedio, el diputado Silver. Entendiendo la especificidad de esta propuesta que hace y que se repite también en dos indicaciones antes, en la 13 también, y siguiendo la lógica también de lo que planteó el diputado Velázquez antes, quizás no debiera ser materia esto del reglamento, a partir también de lo que nos planteó el diputado Gaona en la comisión de regionalización, o sea, especificar quizás ahí más que en una nueva ley, porque esa nueva ley, ¿por qué se lo digo, presidente? Porque si esa ley, aquí obliga al presidente a presentar una ley, pero ¿qué pasa si la ley es rechazada por el Congreso? Por ese motivo, o es tergiversada, ¿me entiendes? O sea, va a perder la lógica, por lo tanto va a quedar incumpliendo el espíritu de esta indicación. Entonces quizás no es tema de que se vea regulado en el reglamento tal como especifica el diputado Gaona, por ejemplo, en el uso de los recursos a nivel regional, o el diputado Velázquez, por su intermedio, presidente, también cuando explicaba el tema de cómo será considerado dentro del flujo contable financiero del ejercicio de la empresa. Eso, presidente, gracias. Perfecto, diputado Silver. A ver, es que aquí vamos a tener un debate constitucionalista. Yo creo que usted lo advirtió bastante bien, diputado Isacort. Aquí hay normas que en derecho constitucional son self-executive, vale decir autoejecutiva y de aplicación inmediata, y no requieren una segunda ley ulterior para su aplicación. Como está presente el principio, de alguna manera, de destinación de los tributos, y para respetar un poco el proceso constituyente a lo menos actual, habíamos optado por esta vía, esta suerte de mandato al presidente para que en el plazo acotado que aquí señale, respetando sus competencias, el tema de la afectación de los tributos, como digo, para mí un tema importante, presente y haga propia, en este caso, la ley, para no caer en un conflicto de poderes. Pero si usted de alguna manera es más vanguardista y cree que
no es un principio constitucional a tener presente. Yo hago inmediatamente mío su mandato, y si quiere evitamos la vía de una segunda ley que rija esto y solamente se lo dejamos al reglamento. Presidente. Por favor, diputado Cort. No se trata de vanguardismo, como dice mi colega y amigo Gabriel Silva, se trata de realismo. Hiperprogresismo, perdón, esa era la palabra. Se trata de realismo, porque lo que yo estando en contra finalmente de la constitucionalidad y quizás del mismo objetivo, se lo digo porque aquí lo que obliga, y reitero, es al presidente a generar un acto jurídico, jurídico político incluso, presentar un proyecto de ley. Y no lo obliga a que esto sea realidad, porque eso va a ser un resorte del Congreso. Entonces ahí donde puede terminar quedando en tierra de nadie o letra muerta esta indicación, si no voy a una competencia vanguardista o extremista o constitucionalista, más que nada realista, por su intermedio del diputado Silva. Por su intermedio se me refería a respetar el principio de la no afectación de los tributos y terminar en el TC respecto de esta ley. Por eso era una salida más limpia, si se quiere, del punto de vista constitucional la que promovíamos, y por eso hablé de las normas autoejecutables o ejecutivas respecto a aquellas que requieren otra ley o un mandato del legislador para respetar obviamente la atribución presidencial en esa materia, pero veo que el diputado Isacor parece que está equivocado de bancada, pero bueno, vamos a respetar su juicio y los vamos a hacer propios. No estoy en la DC, presidente, y usted tampoco, perdón. Muchas gracias a los dos por este intercambio. Si no hay más comentarios sobre esta indicación y no hay más indicaciones ingresadas en la cuenta, aquella que ya mencionamos y que ya discutimos, entonces, miren, mi sugerencia es la siguiente: en el estricto rigor, mientras, desde el punto de vista reglamentario, mientras no iniciemos la votación, todavía hay espacio que se puedan ingresar indicaciones, pero entendiendo el espíritu de la tramitación que concordamos y habiéndola revisado, yo sugiero que si le vamos a hacer cambios o vamos a hacer retiro o ingreso de indicaciones, sea en el sentido de ir articulando estas indicaciones en función de hacerlas más viables y más transversales. Cuando no incorporan nuevos temas, tratar de... O sea, pongámonos creativos a fin de hacer que estas indicaciones floten dentro de este marco, por lo tanto, evidentemente está dentro del margen de acción de los parlamentarios de la comisión o de cualquier parlamentario de esta Cámara, ingresar la indicación que estime conveniente. Tratemos de ir aquellas que son referidas al mismo aspecto, el mismo tema dentro de este comparado, irlas acotando para que no tengamos un debate eterno respecto de una versus otra, sino que podemos a lo mejor encontrar una reacción compartida que le haga sentido a la mayoría de los miembros de la comisión. Y como les recordaba al comienzo, el acuerdo que tenemos es que el día lunes vamos a estar citados desde las 9:30 de la mañana y estamos citados hasta total despacho de este proyecto en particular, para enviarlo ya a la sala y que continúe su tramitación en la Comisión de Hacienda. Así que no sé si alguien quisiera agregar algo más, si no ya estaríamos ok por el día de hoy, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.